días, señores estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las palabras homófonas. Por favor, preste atención al video. Las palabras homófonas son aquellas que tienen igual sonido pero diferente escritura y significado. Vamos a ver un ejemplo. Hola con H significa saludo y hola sin H significa onda formada por olas del mar. Pero nos vamos a centrar en este grupo de palabras homófonas. A con H y H con A con S, H, A y S y H, A y Z. Empecemos con el primer grupo. A es una preposición que indica tiempo, lugar o situación. H con A. Forma del verbo haber. A y H indica pena, sorpresa y admiración. Expliquemos la A. ¿Qué es una preposición? Una preposición es cuando las palabras son utilizadas para unir otras palabras dentro de una oración. Entonces, esta A solo va a unir oraciones. Por ejemplo, llega a las 8 a.m., por favor. Estamos hablando de un tiempo. Juan va a cantar en mi casa, de un lugar. Vamos a estudiar en la escuela. Estamos hablando de un lugar. Mi mami me mandó a limpiar. Es una situación. Recuerde, la A es una preposición, o sea, solo va a unir oraciones. H con A. Este es el auxiliar de la forma del verbo haber. Se emplea antes de un participio pasado. ¿Cuándo hay un participio pasado? Un participio pasado es cuando el verbo tiene la terminación ado, to, so, ido y cho. Por ejemplo, Pedro ha dormido todo el día. Como usted puede observar, ido termina en ido. Cuando la palabra termine en ido, cuando el verbo termine en ido, ado, to, so o cho, tiene que oponer la H y la A. Juan ha escrito, ¿en qué termina? En to, escrito. Muy bien. Lo siento, pero Carmen no ha llegado. El verbo está en ado. El verbo está en ado. Todavía al colegio. Recuerde, para escribir con H y A, tengo que ver el verbo que esté en participio pasado. ¿Qué significa participio pasado? Que tiene que terminar en ado, to, so, ido o cho. A y H. Interjección, que indica pena, sorpresa o admiración. Son palabras que expresan alguna impresión súbita o un sentimiento profundo como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Se escribe entre signos de admiración o de interrogación. ¡Ah!, gritó Sofía. ¡Ah!, ¿por qué no vas al partido con nosotros? ¡Ah!, lo operaron de emergencia, pobre. ¡Ah!, se me olvidó saludarte. Y vamos con el recuérdame de la primera parte. Recuerden, se escribe solo la letra A cuando el verbo está sin conjugar. A jugar, a bailar, a comer, a dormir, a sentir, a llorar. Se escribe solo con la letra A cuando hablamos de tiempo, lugar o persona. Recuerde que la A es una preposición que une oraciones. A las 4 p.m., a Ecuador, a la casa, a las 2 p.m., a la piscina, a Carlos. Participio pretérito o pasado, ado, oído. Escribo con H y A cuando los verbos terminan en ado, ido, to, so y cho. Y cuando es una sorpresa o admiración, escribo la A y la H entre signos de admiración o interrogación. Vamos con el segundo grupo y es H-A-Z.
Esto es el auxiliar del verbo hacer y también es un sustantivo que tiene varios conceptos. H-A-Z es el auxiliar del verbo haber. Y as, que significa persona que sobresale en un ejercicio o profesión. Prácticamente es cuando ustedes dicen qué pro que somos. Eso significa as. Es un as en matemáticas, es un as para jugar fútbol, es un as en inglés, es un as en español y así muchas cosas. Además, ¿qué significa as de los juegos de azar? Por ejemplo, la baraja que tiene la as. Tengo un as bajo la manga. Pero vamos a entender uno por uno. H-A-Z. H-A-Z. As. Dice que es el auxiliar del verbo hacer y que es un sustantivo. Por ejemplo, el as lo vamos a usar en la segunda persona y es prácticamente una orden. Cuando usted vea una oración que diga, haz el favor de hacer los deberes, está dando una orden, un tono autoritario. Haz el favor de hacer el silencio. Haz el favor de pasarme agua. Siempre que usted observe que esto es una orden, tiene que colocar H-A-Z. Otro ejemplo, haz el favor de traerme mi cuaderno. Se nota el tono imperativo de orden. Recuerde, cuando la oración sea de orden, usted tiene que colocar la H, la A y la Z. Por favor, no se olvide. Definiciones. Dice que H-A-Z es un sustantivo que tiene varias definiciones. Su primera definición es propagación de rayos luminosos, tropa formada en filas, fajo atado de cosas y cara o rostro de una persona u objetos. H-A-S es el auxiliar del verbo haber. Esto ya habíamos visto en el A. Él ha corrido, tú has terminado. Recuerde que esto era cuando el verbo terminaba en participio pasado. ¿Qué quiere decir participio pasado? Que el verbo tiene que terminar en ado, ido, to, so y cho. Siempre va a llevar el a con h o el as con h y s. También hay otra manera de escribir el as que es antes de la preposición de. ¿Qué significa preposición? Son palabras que unen otras palabras en oraciones, ¿sí? Entonces, primero voy a escribir as, de y un verbo en infinitivo. ¿Cuándo el verbo está en infinitivo? Cuando termina en ar, er, ir. Por ejemplo, has de ir al colegio. Tengo el as con H y S, mi preposición de y mi verbo en infinitivo. Has de ir al colegio. Has de saber que serás premiado. Recuerde, voy a escribir has con S y H cuando esté después de la palabra de. Has de. Siempre la as con H y S va a ir antes de. Y por último tengo el as, que ya les dije que es como que ustedes dijeran pro. Es lo mejor de lo mejor. Y tiene dos significados. Carta de la baraja o cara de lado que representa el número 1. Y tengo un as bajo la manga. Persona que destaca en su clase o profesión, como por ejemplo Messi es un as del fútbol. Juan es un as en matemáticas, etcétera. Eso es todo, chicos, espero que me hayan comprendido. Recuerden revisar las veces que sean necesarios del video.